Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al sociólogo David Chávez. Él es docente universitario y vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, David? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Hola, Jaime, un saludo afectuoso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, David. David, quiero empezar con lo que ocurrió el día de ayer. La CONAIE, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, decidió levantar el paro nacional que se estaba dando. Luego de unas horas salió la dirigencia de Imbabura a desconocer esa decisión que había tomado la CONAIE o el presidente de la CONAIE de levantar el paro. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Por qué Marlon Vargas, sin consultar a la provincia que ha puesto los muertos en este paro, tiene 2 muertos, bueno, y 1 Loja, y que también ha sido fuertemente reprimida por el gobierno, sin consultar, levantó esta medida? Bueno, yo ahí precisaría una cosa. No creo que Marlon Vargas no haya consultado y que sea una decisión de su motus propio. No con Imbabura, porque evidentemente no consultó con Imbabura. Pero esta debe ser una decisión al menos del Consejo de Gobierno. Es decir, así es como funciona la CONAIE, ¿no? Marlon Vargas no puede mandarse solo, digámoslo de esa manera. Pero lo que esto evidencia son fracturas del movimiento indígena, fracturas muy claras. El paro nacional ha puesto en evidencia. Creo que en las izquierdas nos sentimos muy incómodos tratando de hablar del elefante en la habitación, pero evidentemente el paro nacional ha puesto en evidencia las profundas fracturas internas que tiene el movimiento indígena. La resistencia continúa. Va a continuar el día de hoy, incluso han convocado a una marcha en Imbabura. Esto da a entender que tal vez van a continuar o seguramente hoy tomarán una decisión si es que de pronto van a mesas de diálogo los dirigentes. Mira, lo de Imbabura, lo del pueblo Cayambi y del pueblo Saraguro, que también ha estado manteniendo, quizá no con la misma intensidad, pero también ha mantenido la movilización y la paralización, es heroico en este mes, ¿no? Han logrado sostener el paro más largo de la historia reciente del país, el paro organizado por el movimiento indígena más largo de la historia del país. Han sido algo así como el baluarte de la democracia y la república en estos días, porque esto ya dejó de ser el problema del diésel y unos centavos más o unos centavos menos del precio del diésel. Se convirtió en algo así como la lucha, el último reducto de la lucha por defender un país más inclusivo, un país más democrático, un país plurinacional, aunque ahora hay colegas que tristemente dicen que la plurinacionalidad es una estafa y cosas parecidas, que uno se sorprende de que cosas así se digan en el mundo académico. Pero la idea de que no hay otros espacios, no hay otros lugares desde donde defender estas mismas posiciones, que ha evidenciado también el paro nacional, es muy preocupante también. Sin embargo, sobre lo que significa la decisión de las organizaciones de Imbabura, me parece que pueden sostener la resistencia por más tiempo. Es decir, que ha sido un poco la dinámica típica del movimiento indígena, ¿no? El movimiento indígena tiene esta capacidad de sostener su fuerza de movilización en las bases. O sea, son las bases las que hacen posible esa capacidad de movilización, porque las bases sostienen materialmente la movilización. Son las que proveen alimentación, las que dan el sustento necesario para quienes están en las barricadas, quienes están dando la pelea, ¿no? De hecho, porque hay gente que, o sea, digamos, en el Ecuador, como de muchas cosas hablamos muchas veces sin saber muy bien de qué hablamos, ¿no? Y cuando la gente dice, no, es que ahora la estrategia es diferente y no sé qué, no, la estrategia del movimiento indígena es siempre la misma, es decir, son las bases las que sostienen la movilización. Lo que ocurre cuando el movimiento avanza hacia Quito es que traslada esa lógica de sustento de las bases hacia la ciudad. Por eso es que quienes movilizan son las comunidades enteras. Y bueno, obviamente siempre sale algún desorientado a decirte, ¿cómo van a la movilización con niños y con mujeres y con ancianos?
No, pues es que tiene que moverse la comunidad para sostener al paro. Y eso es lo que ocurre cuando se mueven hacia la ciudad. Obviamente las mujeres, los niños no van a primera línea, no van a combatir con la fuerza pública, pero están atrás dando el soporte que necesita la gente que está movilizada. No es el financiamiento del narco, no es el financiamiento del A pesar de los correísmo, riesgos. no, es eso. Y claro, siempre se está corriendo riesgos, por supuesto. Ahora, otra cosa, Pero digo, es una lógica histórica, siempre ha sido así. ¿por qué Marlon Vargas nunca lideró una marcha? Ahí yo vuelvo sobre lo que te decía inicialmente, Jaime. Me parece que se ha evidenciado que el movimiento indígena tiene unas fracturas muy fuertes y que... Pero no solo, el problema, ojo, no es solo la dirigencia, ¿eh? O sea, no es solo que Marlon Vargas no haya estado en Imbabura. Es decir, a mí me llamó mucho la atención el evento aquel en el que me pareció simbólicamente un elemento de democracia plebeya, digámoslo así, muy, muy poderoso, cuando la gente se reunió luego del diálogo, del supuesto diálogo con el gobierno la semana pasada, y recordarás que en la tarde-noche estaba la plaza de Otavalo abarrotada de comuneros, y dialogaban con la alcaldesa de Otavalo, que era quien intentaba intermediar ahí, y cuando yo vi esto, y además la interpelaban, ¿no? La interpelaban a ella por el diálogo, las responsabilidades, y yo decía, pero quien debía estar allí en lugar de la alcaldesa de Otavalo era Marlon Vargas, o sea, o el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Esa distancia, ese hecho de que entiendo que algún rato fue a visitar la provincia, pero no, medio fue desconocido por las organizaciones locales y por las comunidades, esa distancia me parece que evidencia estas fracturas de las que hablo. Pero por otro lado, también está la interrogante que existe en torno a por qué no se sumaron otros sectores de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahí hay mucha complejidad para tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Pero insisto, me parece que también responde a ciertas tensiones, también responde a ciertos cuestionamientos a la estrategia del paro y la movilización. Me parece, digo, esto requerirá más indagación, etcétera, pero creo que también hay sectores de los pueblos y nacionalidades que no quisieron plegarse a la movilización. O sea, que tuvieron algunas movilizaciones, pero eso es claro, haces un par de marchas, pero es distinto a tomar las vías, cerrarlas, poner barricadas y combatir con la fuerza pública, ¿no? Entonces, esa dificultad que tuvo el paro para extenderse, como en otras ocasiones, para volverse más nacional en términos territoriales, creo que habla también de tensiones a nivel de organizaciones de segundo grado, de comunidades, de organizaciones de base del movimiento indígena. ¿Por qué otras provincias no se sumaron al paro? En el caso, por decirte, de la costa. En la costa, por ahí en Guayaquil, uno que otro día salía la gente a marchar, pero no eran marchas como en otros tiempos. No, pero mira, cuando las movilizaciones han sido dirigidas por el movimiento indígena, en la costa la movilización ha sido escasa, eso ha sido histórico, ¿no? Y esto tiene una razón lógica. O sea, para sostener una movilización de esas dimensiones requieres organización social, una organización muy estructurada. La CONAIE logra lo que logra porque es la organización más estructurada del país, o sea, la organización más sólida en términos de su estructuración. Y eso se debe a lo que había dicho antes. O sea, una movilización de esa naturaleza solo puede sostenerse desde abajo. O sea, no puede sostenerse solo desde ciertas cabezas que digan una que otra cosa. E inclusive si recibiesen financiamiento externo, lo que fuese que dicen los neofascistas en el Ecuador, no podrían sostener tanto tiempo y de manera tan sistemática movilizaciones, por más que en esta ocasión haya sido una movilización localizada en Imbabura, sería imposible sostenerlo. ¿Qué es lo que pasa en el resto del país? Porque obviamente no es solo la costa. Mira que también en las ciudades de la sierra ha habido movilizaciones, pero sostener una paralización de esas dimensiones cuesta mucho. Y eso tiene que ver con la ausencia de organización. O sea, un problema complejo de la sociedad ecuatoriana es que tiene una sociedad civil muy debilitada. Si recuerdas, o sea, la época en que en la costa era posible ver grandes movilizaciones, o en las ciudades, etcétera, era la época del movimiento de trabajadores en los años 80, por ejemplo.
Entonces ahí podrías ver que sí había movilización, pero porque lo que estaba en juego era la fuerza organizativa de los sindicatos en aquella época, que luego sufrieron una debacle y ya no tienen ninguna capacidad de movilización. El FUT ya ni de lejos tiene capacidad de movilización nacional. Entonces el problema es la falta de estructura organizativa que sostenga una movilización de este tipo. Eh, Ningún partido la tiene, bueno, los partidos casi no existen para empezar, pero el partido que se aproxima más a ser un partido que es de izquierdas, además que podría tener capacidad de movilización, que es la Revolución Ciudadana, adolece completamente de capacidades de movilización y de consolidación de una estructura organizativa que esté en condiciones de sostener una movilización. Eso es indispensable, porque la pura espontaneidad, digo, como está el país, o sea, en otras circunstancias tal vez la espontaneidad al estilo Nepal o al estilo Perú podría funcionar, pero en el país es necesario contar con estructuras organizativas con capacidad de movilización. Y lo del último paro nos deja ver que esto se ha agotado muchísimo, que inclusive el propio movimiento indígena tiene ya un nivel de agotamiento que además es lógico. Han conducido las tres movilizaciones más grandes de los últimos años y pensemos que la del 19 y el 22 fueron movilizaciones enormes, movilizaciones de enorme importancia histórica. Pero no ha sido la CONAIE, ¿eh? ¿Perdona? No ha sido la CONAIE el que ha mantenido este paro, son otras organizaciones. No, pero digamos, al menos una que otras están alineadas con la CONAIE y otras no, digamos, por toda esta dificultad que han tenido. Pero la CONAIE intentó plegarse, que es un poco lo que hace siempre, ¿no? La CONAIE responde, o sea, la organización nacional siempre responde a las dinámicas locales y regionales, insisto, ¿no? Pero ahí ha habido fracturas, es indiscutible. O sea, me parece que la dificultad no fue tanto la convocatoria, que ahí sí estuvo la CONAIE, sino el desarrollo del paro, donde parece que se produjo una fractura muy fuerte entre las organizaciones de base, las regionales, las locales, las organizaciones locales y la CONAIE. David, ahora el gobierno, ¿de qué manera los debilitó? Porque de alguna manera les restó cierta capacidad de organización en algunas provincias. En el caso de Cotopaxi, eso de que el presidente se fue a hacer la subsede del gobierno en Latacunga, tal vez eso de alguna manera evitó de que esa provincia se paralice. Mira, yo no estoy muy seguro de esa lectura. Quizá voy a ser un poco incómodo con lo que digo, con lo que voy a decir, pero a mí no me parece que los debilitó, sino que entraron débiles a la confrontación con el gobierno. Y el gobierno aprovechó esa debilidad. Eso es diferente. Y creo que el gobierno leyó muy bien esa debilidad. Porque lo otro es darles un mérito que no tienen y que es el que están tratando de posicionar. El mérito de que derrotaron al movimiento indígena, que no le permitieron tomarse Quito, que no sé qué. La complejidad de lo que ha ocurrido en este tiempo tiene que ver con, por un lado, estas fracturas internas del movimiento indígena, que al final tuvieron consecuencias. Y por otro lado, evidentemente, un gobierno que hace una apuesta por el autoritarismo y la represión como una forma de hacer política. O sea, este gobierno no ve el autoritarismo y la represión como una medida de última instancia para responder al conflicto social cuando las cosas se han salido de control. Para el gobierno, el autoritarismo y la represión es la primera medida que aplica ante cualquier situación. Nos me parece que esa combinación de las dos cosas le ha dado las características particulares que ha tenido este paro. Es decir, por un lado, un movimiento indígena que creo que no terminaba de saldar sus disputas internas. Ese es el problema. Porque recordemos que la última elección, el último congreso de la CONAIE, que significó la derrota de Leonidas Issa, nos hablaba de que había ahí unas disputas importantes. No perdamos de vista, porque lo hemos visto ahora con varias dirigencias en algunas provincias, reconociendo que apoyaron a Daniel Noboa en la última elección y que ahora estaban en el conflicto de que se habían arrepentido por haberlo apoyado. Es decir, todo eso te habla de un escenario de unas disputas internas no menores en el movimiento indígena. O sea, yo creo que hay una crisis ahí y eso se ha evidenciado en el paro.
Y claro, en esas condiciones, sostenerse frente a un gobierno que ya no era un gobierno como el de Moreno o como el de Lasso, no son gobiernos con altísimos niveles, no es un gobierno con altísimos niveles de impopularidad como el Moreno de 2019 o como el Lasso de 2022. Noboa es un gobierno con una amplia aprobación todavía, a pesar de que ha caído, pero sigue teniendo una amplia aprobación, tiene un apoyo importante en la población. Y es un gobierno que además gana con el autoritarismo. O sea, es un gobierno que mientras más autoritario y represivo es, gana, va sumando puntos en ciertos sectores de la sociedad, en otros no. Los datos, sobre todo la última encuesta de CIES, muestran que en Quito, por ejemplo, parece haber resentido un poco su apoyo por la represión. Pero es un poco, tampoco es mucho. Para el nivel de represión que desataron en este paro nacional, el gobierno debía, en condiciones normales, quiero decir, el gobierno debía haber desplomado sus índices de apoyo. O sea, se le deberían haber desplomado, quiero decir. Sin embargo, no ocurrió. Entonces, es muy complejo el contexto, digamos, de este último momento y me parece que desde las organizaciones políticas de la oposición, desde los movimientos sociales, quizá no estamos leyendo muy bien lo que ha cambiado en el contexto político del conflicto social en el Ecuador. Yo pienso que también los debilitó con esto de que les bloqueó las cuentas a muchos dirigentes, la descalificación de los dirigentes de las marchas que se hacían en este paro nacional desde los grandes medios de comunicación. Esto ayudó para que el gobierno, de alguna manera, o ayudaron a lavarle la cara al gobierno a pesar de la represión y de los muertos que existen durante este paro. Hay 3 muertos, hay cientos de personas heridas, hay personas que han perdido el ojo. O sea, todo eso, prácticamente, como tú dices, el gobierno no tuvo el desplome que tal vez se esperaba. Desde luego, yo me imagino, no sé, me gustaría escuchar tu análisis, con todo lo que ha hecho la prensa. Pero es que mira, en otras condiciones, todo ese tipo de cosas más bien producen una explosión de la bronca social. Te pongo 2 ejemplos. Una de las razones que hacía que la gente salga enardecida a protestar en 2019 contra el Moreno, contra los medios, contra todo el mundo, recuerda que esa fue una protesta que se hacía muy duramente contra los medios, fue porque mientras ya estaba estallado el país, Teleamazonas y otros medios alcahuetes de Moreno pasaban dibujos animados. Recuerda que esa fue una de las cosas porque a veces en el conflicto social y en la política, estos detalles que parecen mínimos se convierten en factores detonantes para que la gente saque su bronca y salga a protestar. No digo que sea lo único ni nada, por supuesto sería absurdo, pero digo, una de las razones por las cuales la gente salió enardecida, que llevó inclusive a eventos violentos, como cuando lanzaron un molotov contra Teleamazonas, fue precisamente la complicidad de los medios. Un caso. El otro caso, recuerda a 2022, el paro contra Lasso. El paro parecía no arrancar también, ojo, ¿ah? Te acordarás que había unos cortes de carretera en Cotopaxi, uno que otro, me parece que en Chimborazo, en el norte que siempre están, pero no terminaba de arrancar. El paro parecía que no iba a consolidarse hasta que a Lasso y su gente se le ocurrió: los indígenas no dejan trabajar, hay que reprimirlos y hay que darles duro, ¿no? Entonces, claro, Noboa hace toda su estrategia en ese sentido. Bravo, presidente, ¿no? Es un poco esa lógica. Pero esto viene, como digo, no es solo, para usar tus palabras, no es solo un lavado de cerebro con el aparato de propaganda que ahora tienen. Lo que hace usualmente este ejercicio mediático es reforzar cosas que están viviendo, reforzar interpretaciones sobre lo que la gente está viviendo en la práctica. Y es cierto que en la práctica la gente está viviendo situaciones muy, muy complicadas. Y en donde hay cuestiones como, este es un país, por ejemplo, es un país de pequeños negocios, fundamentalmente, porque acá el empleo pleno, salarial, etcétera, es un factor reducido, ¿no? No tengo las cifras en la cabeza, pero parece que no llega ni al 30%. Es decir, la mayor parte del empleo y la mayor parte de la forma de trabajo de la gente son pequeños negocios. Están siendo vacunados, hay crisis económica, se ha perdido capacidad de consumo, el Estado no los apoya para nada y encima viene un paro. Es decir, hay que ponerse de ese lado, quiero decir, ¿no? No para justificar las cosas que la gente puede decir, que es, pongámonos en contra del paro,
pero sí para entender cuáles son las estrategias, porque las estrategias políticas de las izquierdas y de los movimientos sociales tienen que apuntar precisamente a desconectar esas lógicas de fascistización, o al menos a ponerlas en cuestión, a las lógicas de fascistización que están atravesando la sociedad ecuatoriana. Eh, y ahí es donde las medidas, las decisiones, las estrategias tienen que contar. O sea, es clave que la gente que tiene pequeños negocios comprenda que las oligarquías son sus enemigos de clase, no son sus aliados, como piensan ahora. Porque a cualquier a cualquier dueño de una tienda, si le dice, si se siente identificado con Novoa, te va a decir que sí. Por eso es que es tan común. Bueno, ahora ya eso está pasando, digamos, ¿no? Están ¿Qué? escondiendo. Esto de que ves en tiendas y pequeños negocios los cartones de Novoa por todo el país. ¿Por qué, Porque, David? Se perdona. sienten identificados con Novoa. ¿Por qué? Porque esa persona que es de una clase social baja se identifica con el millonario. Bueno, porque es gente, porque el discurso que está armando la derecha es que ellos representan a la gente trabajadora. Y la izquierda, por su lado, no le está diciendo muchas cosas a ese sector de la población. Entonces, claro, ¿a qué me refiero? Porque los superoligarcas ideológicamente construyen la idea de que todos ellos llegaron a tener la fortuna que tienen porque trabajaron duro y no le pidieron nada al Estado. Las dos cosas son falaces. Ni trabajaron duro ni no le pidieron nada al Estado. Novoa no ha trabajado nunca en su vida. Ahora parece que medio trabajo. La CONAIE le obligó, y la gente de Imbabura le obligó a trabajar un poco y le hicieron quedarse un mes, que es toda una novedad. Novoa no ha estado un mes en el Ecuador hace muchísimo tiempo. Y no se fue de viaje. Exacto, exacto. O sea, digo, hace mucho tiempo que no le veíamos fuera del país, o sea, que se quedaba acá. ¿No? Pero bueno, digo, pero ideológicamente, el efecto que eso tiene sí genera una identidad concreta con la gente por cómo la gente vive su vida práctica, ¿no? Como te digo, no es solo que la gente esté engañada. Porque es cierto que el dueño de una panadería, que la dueña de una tienda, que la dueña de un pequeño restaurante, trabaja duro todos los días, se levanta muy temprano y no depende del Estado, y el Estado ni siquiera le ayuda, el Estado le cobra impuestos, etcétera, etcétera, no le da seguridad. Entonces ese rechazo al Estado es lógico. Eh, y para mí, en las izquierdas, hemos dejado el campo libre de que para ese sector tan importante de la población ecuatoriana, sea la derecha la que le dice, yo te represento porque yo creo que hay que responder violentamente a quienes quienes te están vacunando, hay que responder violentamente a quienes paralizan las actividades y obstruyen la posibilidad de que tu negocio continúe. Entonces, el problema ideológico político principal para mí en el Ecuador tiene que ver con eso, como no tengo yo una respuesta ni definitiva ni nada, pero creo que tenemos que empezar a discutir sin las fórmulas fáciles, ¿no? Porque a veces decimos, son fascistas y se acabó. No entendemos las razones por las cuales la gente ha tenido esta identidad, ¿no? Porque la gente está encontrando en las derechas una representación de lo que son, que desde fuera sí nos puede parecer una locura, ¿no? Pero creo que hay una responsabilidad en las izquierdas que no han sabido decirles que son clase trabajadora. En una clave distinta, diferente, novedosa, que no sea... Porque si la gente oye que es un discurso un poco anquilosado, que tiene que ver con una defensa del Estado en abstracto, eso no va a servir. Pero si en cambio recordamos que, por decir algo, en la época del gobierno de Correa, el crecimiento de los pequeños negocios, de las empresas, fue muy significativo por el modelo económico que se aplicó, y eso se construye en un discurso tecnocrático, sino en un discurso más político, un discurso que aluda a un criterio que a mí me parece fundamental y que en el Ecuador ya no lo discute casi nadie, ¿no? Salvo, no sé, Correa y alguna gente más. Democracia económica. Entonces, saber que la concentración oligárquica del capital impide una democratización de los capitales. Pero cosas como esas son las que nos pueden ayudar a pensar que además no es demagogia, ¿no? O sea, es en realidad un modelo pensado de esa manera, permite una prosperidad más colectiva de la mayoría de los pequeños y medianos negocios. Pero esas son discusiones que no estamos teniendo. En las izquierdas, quiero decir, y no solo en las izquierdas, ojo, Jaime, en los sectores democráticos de este país, en los que todavía
que más allá de las izquierdas creo que son muy pocos, pero creo que hay que llamarles también, a los sectores que defienden un mínimo de democracia en el Ecuador. Hay que pensar que estos temas son los que se debería discutir. Creo que son los temas que deben discutirse para la consulta popular de la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Correcto. Quiero consultarte sobre eso que lanzó ayer el presidente de la República, ¿no? Sobre el tema del seguro social. Él ha dicho que el seguro social no debe de prestar servicios de salud. ¿Qué es lo que quieren hacer con el seguro desde el gobierno, desde este gobierno? Porque cuando ya nos dicen que no debe prestar servicios de salud, nos dan a entender que ya pues prácticamente quieren desaparecerlo. Yo me temo mucho que ahí lo que estamos hablando que tampoco es ninguna idea nueva. Recuerda que lo de Noboa y el Nuevo Ecuador es un mal chiste, o sea, Noboa es todo lo vetusto de la sociedad ecuatoriana. Y un largo anhelo de las oligarquías de este país ha sido la privatización del seguro. Largo anhelo, o sea, ya desde la época de Febres Cordero, cuando empezó a aplicarse, a intentarse aplicar un modelo de corte neoliberal, ya se hablaba de la necesidad de privatizar al seguro, ¿no? Recuerda que Durán Ballén hizo una consulta popular intentando abrir la competencia, que en realidad era ya privatizar el seguro social. Y sin embargo no lo lograron nunca porque nunca tuvieron la fuerza y el poder para hacerlo, ¿no? O sea, en el Ecuador el modelo neoliberal se truncó, o sea, una radicalización del modelo neoliberal se aplicó mucho en la desregulación financiera. O sea, el neoliberalismo del Ecuador tuvo una particularidad antes de esta época, ¿no? Era un neoliberalismo que apuntó más a la desregulación financiera, ahí es donde fue más efectivo, ¿no? Y de ahí el desastre que tuvimos en el 99. No tanto la privatización del patrimonio estatal, ahí es donde tuvo más dificultades. Esto ha llevado a alguna gente a creer que aquí nunca hubo neoliberalismo, lo cual es absurdo. O sea, basta ver lo que pasó con la banca para saber que hubo neoliberalismo. Y otros sectores, y un montón de desregulaciones y semi-privatizaciones. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante en la universidad pública, en la Universidad Central, había una matrícula diferenciada, por ejemplo. Es decir, había una especie de privatización mínima, una semi-privatización. Autofinanciamiento. Claro, el famoso autofinanciamiento, que era la forma de deslindar al Estado de sus responsabilidades y dejar a cada institución que busque fuentes de ingreso privadas. Entonces, pero no lo lograron del todo por dos factores, por la resistencia popular que hubo respecto de la privatización del patrimonio estatal y particularmente la privatización del seguro, que ha sido siempre un baluarte, digamos. Y en segundo lugar también por las tensiones entre las élites. Las élites nunca llegaron a tener un acuerdo sobre cómo conducir ese proceso para más o menos beneficiarse todas. Entonces se bloqueaban entre ellos. Recuerda a los socialcristianos bloqueando a Durán Ballén y a Dajic en su programa de privatizaciones. Los socialcristianos no les permitieron avanzar con eso. Entonces, sus propios conflictos también coadyuvaron a que la política neoliberal de privatizaciones prospere. Pero igual, otra vez, ese era el país de los 90. El país de ahora, que es un país completamente diferente, tiene un bloque de poder muy sólido, donde las élites están de acuerdo con todo y tienen un poder social muy grande. O sea, esa es la gran novedad de este momento. Tienen un gran respaldo en la sociedad. Y Noboa es el resultado final de este largo proceso que inició con Moreno, de ir creando todos los días un consenso en contra de lo público, del Estado, de la política, de las izquierdas, que está ligado a esta fascistización de la sociedad. Entonces me temo que lo que está lanzando Noboa respecto al seguro social sirve como un globo de ensayo para ir midiendo la calentura social, digamos, que podría generar algo así como un intento de privatización del seguro social. Si gana la constituyente, mucho me temo que apuntarán a CEDA. Es decir, si ganan la constituyente, como él ha dicho, que se les viene la noche, no sé qué, pero sí, se le viene la noche al país. O sea, el arrasamiento neoliberal que van a llevar a cabo si ganan la constituyente, o sea, si gana el sí, si tienen el bloque mayoritario en la Asamblea Constituyente y ponen una nueva constitución, nos van a arrasar el país en términos neoliberales, van a privatizar todo lo que puedan, van a privatizar hasta la Virgen del Panecizo, si es que lo pueden hacer. Entonces, creo que Noboa está probando precisamente eso.
Porque ten en cuenta que el otro baluarte que tenían los neoliberales en los 90 era eliminar el subsidio de los combustibles. Eso le costó a Bucaram. Recuerda que Bucaram quiso quitar el subsidio del gas y eso le costó caro. Le costó a Maguad cuando también quiso quitar el subsidio de las gasolinas. Y nunca pudieron hacerlo, ¿no? Pero en estos años han podido hacerlo. Ya no queda el subsidio del gas, nada más. Que eso era aparentemente intocable en el Ecuador. El seguro, que siempre fue el otro baluarte, que también parecía intocable, podría volverse botín de privatización en este nuevo contexto si no empezamos a revertir esta hegemonía ideológica que tienen en favor de esta especie de culto religioso a los ricos y a las oligarquías. Ahora, ¿qué va a pasar, David? Sí tienes tiempo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar, Pero David? está buena la conversación. El gobierno dice que durante 8 meses va a entregar esas compensaciones a los transportistas. ¿Qué va a pasar después de 8 meses? O tal vez de aquí a febrero o enero, si ya el gobierno dice, no, ya no les voy a entregar porque no hay plata. Señores alcaldes, ustedes van a hacerse cargo de esas compensaciones. Y si los alcaldes no tienen los recursos para entregarle compensaciones a los transportistas, ¿qué va a pasar? Ahí va a venir una alza de pasaje. Muy posiblemente, pero además creo que vienen preparando el terreno precisamente para que a quien le caiga la responsabilidad de eso es a las autoridades locales y no al gobierno. Y como las autoridades locales, no todas, pero algunas han tenido posiciones, vamos a decirlo así, muy cuidadosas para no enfrentar al gobierno, esa factura les puede salir muy grande. Pero, pero no sé, me temo, insisto en que el problema básico es el que podamos tratando de mayor conciencia de lo perjudicial que puede ser este modelo que quieren aplicar. Bueno, que ya lo vienen aplicando. Pero que podamos romper esa legitimación que tienen en la sociedad. Porque si no, inclusive medidas como esas, es decir, pues va a haber un momento en que se suban los pasajes. Primero, la primera opción es van a culpar a los municipios. Eso es que, además el gobierno se va a encargar de hacer eso. Pero si no fuese el caso, yo me temería que habrá sectores de la población que como dicen de cualquier medida que tome el gobierno, dirán que es necesario, saldrán los analistas a decir que es una decisión dura pero histórica, que había que tomarla, y la gente saldrá a justificarlo. Y como sabes, además, la última de las justificaciones es cualquier cosa con tal de que no regrese el correísmo. Entonces, siempre va a haber cómo justificar esto. ¿Recuerdas cuando había los catos? Es inenarrable lo que ha pasado en este tiempo. O sea, las 14 horas de apagones. Y tenías a gente que te decía, no me importa, con tal de que no regrese el correísmo, yo apoyo a Novoa. Es una locura. O sea, es ideología en estado puro, Jaime, en estado puro. O sea, es casi un acto religioso, de fe religiosa respecto de una posición política y sobre todo de odio a otra, ¿no? De miedo, de odio, de desprecio a otra posición política. Entonces, eso les da un amplio margen de acción, ese es el problema. Es decir, esa cosa de cualquier cosa menos X les da un amplio campo de acción, porque pueden ser tremendamente ineptos e incompetentes como han sido durante estos 2 años de gobierno. Y sin embargo, sigue teniendo 40% de respaldo. Después de las 14 horas de apagones, después de los niños de las Malvinas, después de un decrecimiento del 2% de la economía el año pasado, después de la salvaje represión del último paro nacional. Y siguen teniendo más del 40% de respaldo. Es realmente, o sea, que tengan el eso 40%. Yo dudo. ¿Perdona? Dudo que tenga el 40%. Según la encuesta, sí, es ahí donde está su respaldo. Y creció un poco, además, en el periodo. ¿Y por qué temen que regrese el correísmo? Eso es, o sea, es complejo, esa es una pregunta muy, muy compleja, pero, porque digo, ahí puede haber un millón de razones. Pero yo al menos apunto por 2, ¿no? La primera, porque no tiene que ver tanto con sus ganancias. Recuerda que en la época de Correa, los grandes grupos económicos, las grandes oligarquías, la propia Isabel Noboa, ganaron mucho. O sea, ¿no? Tuvieron resultados económicos muy, muy positivos. Me parece que el temor es no poder tener el control directo del Estado y no poder tener el control directo sobre ciertos negocios y ciertas cosas importantes.
Lo segundo me parece que es geopolítico. Yo de eso entiendo menos, pero por alguna razón que, entre otras cosas de las que no entiendo, por alguna razón que no entiendo, el Ecuador se ha vuelto una pieza clave en la geopolítica de los Estados Unidos en la región. Eh, y entonces me parece que tener un gobierno que no se alinee a la política de Trump, nota que ya están bombardeando lanchas en las costas de Colombia, es decir, me parece que en ese sentido el Ecuador es muy importante. Entonces creo que porque los Estados Unidos han intervenido muchísimo en este tiempo para justamente bloquear e impedir un posible retorno de la revolución ciudadana, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también eso. No termino de entender totalmente por qué el Ecuador se volvió tan importante en términos geopolíticos, pero evidentemente hay una intención muy fuerte de los Estados Unidos por evitar un regreso de la revolución ciudadana. Y el otro factor que me estaba olvidando, pero que hay que tener en cuenta también es qué estará pasando en los negocios no muy santos que puedan tener ciertos grupos empresariales de este país con las economías criminales. O sea, quizá hay temores también de que eso vaya a sufrir remesones o se vea afectado. El- la elección que viene este domingo en Argentina, este domingo 26, ¿no? Ujú. Sí, este domingo. Elecciones para el Parlamento, me parece que es. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar si Milei pierde esa elección? La semana pasada Trump nos recibió a Milei en la Casa Blanca y le dijo, te vamos a dar 20 mil millones de dólares, pero al mismo tiempo tienes que ganar las elecciones. Y si no ganas, te cerramos la llave. Ese fue un mensaje directo. Y como que decirle eso es como que la cosa no está tan bien en Argentina, ¿no? Allá no es como acá. No creo que haya un consejo electoral tan cooptado por Milei, como acá, que sí tenemos un consejo electoral que casi que depende de la presidencia de la República. ¿Eso tal vez puede trascender acá también en el país o no? Mira, la política contemporánea está muy, muy conectada, ¿no? Entonces, los efectos que pueden tener los conflictos sociales, los procesos políticos en un país sobre otros, en la región al menos, son decisivos. Eso ha venido pasando al menos desde inicios del siglo XXI. Con más fuerza, quiero decir, siempre el siglo XX fue la globalización de la política, pero ya en el siglo XXI esto es muy, muy notable, los efectos son casi inmediatos. Entonces piensa que cuando empezó la ola progresista en América Latina, todos los países se alinearon hacia la ola progresista, al menos en Sudamérica, y cuando empezó la ola conservadora, todos los países se alinearon en la onda conservadora, o casi todos. Ahora esto se ha repartido, digamos, no es como que estamos en mitad, mitad. Pero una cosa que es indiscutible es que uno de los grandes baluartes de las derechas regionales es sin duda Milei. O sea, Milei es un referente de las derechas regionales. Su modelo, su gobierno son referentes. O sea, uno encuentra a, a economistas de acá que dicen que a Novoa le falta hacer más Milei, ¿no? O sea, hacer más ajustes y cosas como las que está haciendo Milei. Entonces, una derrota, bueno, ya tuvieron una en las elecciones provinciales hace algo más de un mes, me parece, y ya tuvieron una derrota significativa. Y se prevé además que en las elecciones que tienen en este fin de semana tengan una nueva derrota también significativa. Entonces creo que eso va a tener un efecto en la región, ¿no? Un efecto del posible agotamiento del modelo de las derechas, ¿no? Posible, porque claro, con Milei no son solo los casos de corrupción que lo han atravesado, porque han sido los que al final le han golpeado mucho, sino que todo parece ser, precisamente porque le dijo Trump, todo parece indicar que ya su modelo económico está exhausto, o sea, está a punto de colapsar. Y en la Argentina las consecuencias de los colapsos económicos a veces suelen ser tremendas. Entonces, habrá que ver hacia dónde va esto, pero parece muy certero. La gente que entiende bien lo que está pasando ya dice mucho esto, de que parece que es muy, muy probable que haya que se sobrevenga una crisis económica porque han tratado de sostener el modelo un poco a marchas forzadas, sobre todo con el endeudamiento externo, pero eso evidentemente tiene un límite. Y acá se está repitiendo lo que ya pasó con Macri, por otro lado, ¿no? A Macri le metieron 40 mil millones de dólares, creo que fue, en la elección que al final perdió,
con el vía Fondo Monetario Internacional, que también intentaban con eso sostenerle, ya cuando vieron que iba a perder, de hecho no le dieron toda esa plata y le quitaron esa posibilidad de entregarle esos recursos. Entonces me parece que con Milei está pasando algo parecido, ¿no? Y además lo de Milei es de una cosa burda de lacayismo y subordinación a Trump, pero que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Entrando ya a la recta final de este diálogo, que por cierto es muy interesante conversar con David Chávez. David, lo de Guayaquil, me gustaría tu lectura de lo que ha pasado en Guayaquil con los bombazos, lo de la bahía, lo del Mall del Sol y el Porsche que estuvo justamente en la casa donde detienen a este supuesto terrorista Iván B., y que ayer salió el abogado de la familia Noboa, de la corporación Noboa, a decir que ese Porsche trasladaba a la señora de limpieza de la corporación Noboa. ¿Qué lectura darle a todo esto que hemos visto? Y al parecer el gobierno creo que sí le ha causado muchos dolores de cabeza este tema. Mira, yo creo que ahí lo que me parece interesante, lo voy a poner de esta manera porque creo que es tiempo también de echar abajo ciertos mitos que se dicen, sobre todo en las izquierdas en este país. Esto de que en el Ecuador no hay oposición, ¿no? De que no, la oposición no funciona, ¿no? Eso es falso. O sea, otra cosa es que hacer oposición en un país donde lo que se ha impuesto es un bloque de poder autoritario que a la primera de bastos te puede destrozar poniéndote 1000 causas judiciales, por ejemplo, es mucho más difícil. Eso es otra cosa. O sea, que sea difícil hacer oposición es una cosa. Que no haya oposición es distinto y es un poco malicioso, porque además el trabajo político que hace ahí la Revolución Ciudadana, que es la oposición política, la única legítima, la única que de alguna manera tiene todavía cierta legitimidad para llamarse oposición. Porque no olvidemos que el Pachacuti ha estado del lado que ha estado en el Parlamento, por ejemplo. La oposición que hacen en medio de esas condiciones adversas ha plantado puntos clave de enfrentamiento al gobierno. Por ejemplo, en un momento anterior, los parlamentarios denunciando la grave situación del sistema de salud. Eso puso en aprietos al gobierno. Recuerda que llegó a tener la respuesta de creemos una comisión, que son esas comisiones inútiles que no sirven para nada, ¿no? Pero al menos tuvo el gesto de creemos una comisión para resolver el problema de salud, porque fue la oposición quien en medio de todo el ruido que produce el gobierno, el ruido propagandístico que produce el gobierno para evitar cualquier contradicción, lograron meter la cuña de qué está pasando con el sistema de salud. Y me parece que ahora tenemos un episodio parecido con este tema, que es que yo lo vería más que en la minucia, porque además no me parece delicado meterse a hacer inferencias sobre qué puede estar detrás de todo esto. Lo que sí te puedo decir es que a mí me huele muy mal esto, o sea, me huele muy mal, sobre todo después de escuchar la respuesta del abogado de Industrial Molinera. Entiendo que es de la empresa, no sé si es de la empresa o la familia, pero después de escuchar al abogado me quedé un poco pasmado, porque dije esa respuesta en lugar de aclarar, oscurece, como se suele decir coloquialmente, ¿no? Pero al menos a mí me genera muchas inquietudes lo que pasa con ese caso. Pero visto desde la perspectiva general política, me parece que la respuesta que tuvo el alcalde fue una respuesta firme, coherente, y es otro momento en donde como oposición, en este caso a nivel del gobierno local, la Revolución Ciudadana y sus aliados logran poner otra vez un tema que el gobierno no maneja, sobre el cual el gobierno no puede responder con facilidad. Y creo que en eso fueron muy hábiles, en poner a discusión, porque además creo que lo que ha hecho el alcalde permanentemente, el alcalde de Guayaquil, es decir, bueno, aquí hay preguntas, lo que queremos es que nos las respondan. Y está bien documentado. O sea, es decir, no es una cosa de salir voy a poner un tuit diciendo cualquier cosa, porque además cuando al gobierno le hacen eso, responde muy fácilmente con todo el aparato de propaganda que tiene. Si no tienes algo muy consistente, el gobierno lo va a poder diluir con mucha facilidad. Es indudable, de todos modos, que esto casi no ha aparecido en los grandes medios de derechas, pero está, ¿no? Está rondando, no, les está resultando difícil ocultarlo, digamos. Yo creo que hay una intención deliberada de ocultar este caso, pero les está resultando difícil ocultarlo porque el caso es sumamente grave.
O sea, imaginemos si fuese al revés. O sea, un funcionario de la Revolución Ciudadana con un Porsche yendo a la isla Trinitaria. Esto sería un escándalo 24/7 en todos los medios. Todos los analistas, todos los influencers estarían diciendo que ahí está la prueba de que son narcos o alguna cosa parecida. Eh, pero, como digo, mi análisis, que sería más desde el punto de vista político sobre esto, es que creo que ahí otra vez se muestra que la Revolución Ciudadana puede plantarle una oposición política. O sea que esto no son acusaciones, no son juegos de calumnias, es hacer oposición política ahora sobre un tema tan delicado y sensible para Guayaquil como el de la seguridad. Porque el caso este al menos deja enormes dudas. O sea, al menos deja enormes dudas. La liberación del supuesto responsable de la bomba aquella de la bahía y todos estos videos. Es decir, alguien tiene que darnos una respuesta. Ahora, el problema es que lo que me temo es que de todas maneras lo logren diluir. Porque tienen tanto poder que no, es muy difícil que tengamos una investigación independiente. Es muy difícil que los grandes medios tomen distancia y presenten el caso con toda objetividad, no imparcialidad, pero objetividad, con toda objetividad periodística. Sin embargo, creo que dado que la voz del alcalde es importante, alguna resonancia tiene y creo que sí le ha puesto en apuros al gobierno. ¿Está secuestrada la verdad por los medios? O sea, no sé, porque ahí tienes ese problema de que la verdad es compleja, digamos, o sea, definir ¿O tiene qué precio? es la verdad, etcétera. O a veces tiene precio, o se administra la verdad, como dijo un comunicador. Pero más allá de eso, no, para mí es ideología, más que la disputa por la verdad. Es decir, yo no concuerdo mucho con la idea de que la gente está plenamente engañada, sino que hay posiciones ideológicas que más bien justifican inclusive lo injustificable. Entonces, volvamos sobre lo que fue el motivo de la discusión inicial, o sea, la represión del gobierno en el paro nacional. Ese es un hecho objetivo, es decir, el problema no ha sido tanto ocultarlo, claro, el gobierno no habla, no dice nada, pero todo el mundo sabe que hubo represión. O sea, el problema no es tanto que esté ocultada la represión, quizá está disminuida en ciertos medios de comunicación que consume la gente que está más del lado de la derecha, pero saben que hubo represión. Lo grave de lo que está pasando en el Ecuador no es tanto que se oculta, la verdad, es que de pronto tienes gente que está a favor de la represión. Es decir, y eso ya es más producto de una dinámica ideológica. O, te cuento una cuestión anecdótica, conversaba con alguien de derechas, pro-novoísta, y yo le hacía notar que mientras nosotros estamos pagando más impuestos, Novoa se acaba de perdonar 90 millones de impuestos, ¿no? ¿Le Y fue su bien en respuesta, estas protestas? Se pero condonó, claro, lo dijo ayer el mismo abogado de Molinera, ¿no? Ha claro, pagado claro, 23 millones de los 98 millones, o sea, le fue requete bien a la Corporación Novoa. como quiera que haya sido. Pero déjame terminar con esto, que es para mí lo que grafica la anécdota. Esta persona con la que yo conversaba, cuando yo le hacía notar esto, lo que me decía, pero bueno, algún beneficio tendrán que sacar de estar gobernando, de tener el poder del gobierno, etcétera. Ese es el extremo, o sea, eso es ideología pura. O sea, es ya no, si son los otros, todo está mal, pero si son los que yo defiendo, siempre puedo ser flexible y siempre puedo justificarles hasta las cosas más injustificables, como estafarle al país perdonándose una deuda multimillonaria. Finalmente, para cerrar esto de los medios de comunicación durante todo el paro siempre hablaron del tema económico, las pérdidas económicas. Nunca hablaron de las pérdidas, de las vidas perdidas durante el paro, de los heridos, casi poco hablaban. Más de las pérdidas económicas, más importante era eso para ellos, el resto no les importa. No importa si la gente no tiene que comer, eso no importa. Lo importante es cuánto perdió el que tiene el negocio, el empresario y todo, ¿no? ¿A dónde llegó la comunicación? Estoy de acuerdo y yo te diría algo más sobre eso. Cuando se habla de pérdidas económicas, se piensa que la gente que sale a protestar no pierde. O sea, no se hace ese análisis básico de que la gente que sale a protestar
también está sacrificando sus actividades, porque la gente que sale a protestar son agricultores, son artesanos, son pequeños comerciantes, que tienen que parar sus actividades por un tiempo y que más bien en lo que deberíamos pensar es en qué tan grave será la situación, qué tan grave será la bronca social que hay, que la gente tiene que dejar de lado sus actividades para hacer un acto de protesta. Y en esas pérdidas económicas no se piensa, digamos, no se dice que ahí, y que la gente no es tonta como para decir, no voy a perder plata porque quiero jugar a la protesta. No, es porque está en una situación desesperada. Esas discusiones están completamente fuera porque efectivamente los medios de derecha cierran cualquier posibilidad de un debate serio, Jaime, ni siquiera porque no se trata de que cambien su posición política, es de que abran posibilidades de un debate serio sobre estos temas. Los medios han sido terriblemente cómplices en producir una degradación absoluta del debate público, ¿no? Llegar a niveles extremos, los medios y las academias también. No todos, por supuesto, ni en los medios ni en la academia, pero hay cuestiones que los académicos repiten en medios de comunicación, algunos académicos, insisto, no voy a generalizar, que a mí me dan pavor. O sea, porque digo, estas cosas no contribuyen al debate público, a un debate público más riguroso, contribuyen a los troll centers, a los mensajes de odio, ese tipo de cosas, pero no contribuyen a tener un debate serio. La responsabilidad de lo que ha ocurrido con el paro no es de los manifestantes, la responsabilidad es del gobierno, por Dios. O sea, inclusive si hay, porque las hay, evidentemente, una paralización supone pérdidas económicas. Pero si hay pérdidas económicas es porque el gobierno es como un elefante en cristalería tomando decisiones políticas, porque no le importa, porque no consensúa con nadie, porque es tremendamente autoritario. Entonces es decir, ellos se rebajan impuestos, se favorecen todo el tiempo con un montón de medidas, no suben a nosotros los impuestos, no suben los combustibles y además quieren que no haya reacción. Y si hay reacción, culpabilizan a las víctimas de la reacción que han producido ellos. Los responsables del desastre de este país son los empresarios, Jaime. Los empresarios que tanto se quejan son los responsables del desastre que vivimos porque los 3 últimos gobiernos han sido sus gobiernos. El Chico Noboa es el hijo de una de las familias de empresarios más grandes de este país. Son ellos, no son los manifestantes de Imbabura los responsables de la situación de este país. Por Dios santo, recuperemos un poco la sindéresis en el Ecuador. Y el problema es que tienen este blindaje que hace que nadie lo señale, ¿no? Aquí los que tienen que rendir cuentas son ellos, que han estado pensando en política solo para su favor, no para el bienestar colectivo, no para la mayoría, no, vuelvo sobre lo que usted decía hace un rato, no para los pequeños y medianos empresarios, a los que están asfixiando con la situación nacional. Pero ellos sí, se perdonan los impuestos, se quitan los paraísos fiscales, y si ganan la Constitución, habrá que tener todos los cuidados del mundo sabiendo hacia dónde querrán llevar al país. Finalmente, David, ¿cómo ves el futuro político del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, después de todo este enfrentamiento que ha tenido con el gobierno y esa postura que tomó desde la asamblea esta semana en esa comparecencia que tuvo? ¿Cómo lo ves, Aquiles Álvarez? Me parece que es un político que tiene una gran proyección, y eso es interesante, es decir, además por su capacidad de confrontación con el gobierno, ha tenido mucho liderazgo en el municipio de Guayaquil, por lo que puedo percibir no conozco suficientes detalles, pero veo sus cifras de aprobación y eso me dice que seguramente está haciendo una buena gestión en Guayaquil y por eso mantiene buenos números en cuanto a su gestión. Se proyecta como presidenciable, eso es indiscutible, creo. Pero hay otro factor que me preocupa por las experiencias últimas de este país. Me parece que es un político desarraigado y eso ya ha traído experiencias muy complejas en la historia reciente del Ecuador. Y personalmente, y sí ya dependerá de lo que digan los electorados y demás, pero personalmente yo preferiría un político con un mayor arraigo partidista, ideológico político, con una mayor trayectoria en cuanto a la militancia política, pero nada, es indiscutible que lo otro está ahí. O sea, su imagen política es de los puntos más altos de la política ecuatoriana de los últimos años. Correcto. Quiero agradecerte, David, por el tiempo brindado. Nos hemos pasado de la hora.
Creo que ha sido interesante. Sí, esto fue largo. Este análisis. Gracias, David Chávez. No, igual, te agradezco mucho, Jaime. Un abrazo fraterno. Gracias. El sociólogo David Chávez, docente universitario, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo. Creo que abordamos casi todos los temas de coyuntura que vive el país.